buenas noches, chicos. Muy buenas noches, señora. ¿Qué tal? Bueno, vamos a continuar con varios temas sobre la negociación internacional. Y uno de los factores importantes es determinar el tipo de tácticas que vamos a utilizar, ya sea de entrada en todo el proceso de la negociación o que vamos a ir cambiando a medida que va evolucionando y desarrollándose la negociación, ¿sí? Entonces, realmente la negociación no es únicamente un debate o una discusión de quién puede saber más o no del mercado, de los productos, de los precios o diferentes temas de interés común de los participantes o por el conflicto, sino que la negociación o el objetivo de la negociación al final es intentar convencer a la otra parte, al oferente, a que nos ofrezca algo que deseamos, ¿sí? Y esto obviamente a cambio de darles, de entregar algo a un bajo coste para nosotros, ¿sí? Entonces, las tácticas que nosotros vamos a emplear dentro de la negociación van a ser estas maniobras que van a utilizar las partes para poder intentar persuadir, convencer o, en cierto caso, forzar a conseguir los intereses que nos hemos planteado en un inicio, ¿sí? En una negociación lo importante es no alejarse de los objetivos que se persiguen, ¿sí? Entonces, obviamente, cada parte tiene muy claros sus objetivos, tiene muy claros los intereses que buscan de la negociación. Entonces, es lógico que las tácticas vayan en pro de mejorar, de conseguir esos objetivos, ¿sí? Y de alguna manera, estas tácticas también, como hemos visto, vienen a ser una maniobra, un tipo de estrategia de juego, ¿sí? ¿Para qué? Para crear un poco de incertidumbre en la contraparte, para confundir, para poder sacar información, incluso hasta para deteriorar la confianza de la parte contraria. No, obviamente, hacia nuestra parte, pero sí posiblemente la confianza en el grupo negociador, la confianza en su producto, la confianza en su empresa, la confianza en su objetivo, ¿sí? Entonces, estas tácticas lo que van a lograr es 3 puntos. Que la otra parte acepte nuestra propuesta, que la otra parte nos haga una concesión de algo, si bien no sería entonces el 100% de nuestra propuesta, sino una concesión de una parte, o finalmente llegar a un acuerdo. A lo largo de la negociación no se utiliza solo un tipo de táctica, así como hemos visto, el hecho mismo de que en la negociación se esté hablando de relaciones personales, existe el cambio. El cambio es el único factor estable que existe en una negociación. Entonces, como hablamos de que pueden cambiar, de que la otra parte puede cambiar de táctica, de que la otra parte puede cambiar incluso sus objetivos al final, de que la otra parte al final saca información que nosotros no la veíamos venir, entonces obviamente estas tácticas también pueden ir variando de acuerdo a los movimientos y a las maniobras de la otra parte o según vaya avanzando el proceso propio de la negociación. Entonces, recuerden que habíamos visto que habrá un observador dentro de este equipo de negociador que puede ser la misma persona, si es que es una sola, o dividirse el rol entre 2 personas, pero este observador es quien va a estar alerta de estas tácticas, va a identificarlas, cuáles son las que está usando, qué es lo que quiere exactamente conseguir, confundirnos o es verdaderamente la táctica que va a usar, ¿sí? ¿Para qué? Para nosotros poder emplear tácticas defensivas u ofensivas y poder contrarrestarlas o superarlas, ¿sí? Pero no se trata, obviamente, de cambiar nuestras estrategias, nuestras tácticas si la otra parte lo hizo, sino que obviamente antes de cambiarlas debemos comprobar si ese cambio se debe a que nuestra estrategia está funcionando o simplemente cambiaron su postura porque la anterior no les estaba resultando efectiva. Hay determinadas características de la personalidad del negociador o de los negociadores que pueden favorecer la capacidad de persuasión, ¿sí? Entonces, una persona
que ya sea solamente negociando ella individualmente o parte de un grupo, que tenga características como autocontrol, que sepa improvisar, que sepa negociar con incertidumbre, que sepa desarrollarse bien con la incertidumbre, asimilar las diferencias de tipo cultural, pues obviamente va a tener una mejor capacidad de persuasión, ¿sí? Y obviamente las horas transcurridas del desarrollo como tal de la negociación son las que van a formar al negociador, y este va a saber utilizar eficazmente las tácticas. Las tácticas están ahí, las tácticas las podemos ir mezclando, las podemos ir cambiando, podemos utilizar una, etcétera. Pero, como hemos visto ya a lo largo de las sesiones de la negociación internacional, la práctica hace al maestro. Entonces, podemos tener mucha literatura al respecto, podemos leer libros al respecto de negociación internacional, pero si al final no nos sentamos en una mesa de negociación, poco podemos aprender, ¿sí? Entonces, realmente, la literatura obviamente es la base, debemos saberla, la teoría debemos manejarla, pero al final sabremos qué utilizar de la teoría que hemos aprendido cuando finalmente nos sentamos a negociar. Y no necesariamente una negociación internacional, obviamente, que es lo que nos compete en este momento, pero en la vida todos en algún momento nos sentamos a negociar algo. Desde rentar un departamento, nos sentamos a negociar el precio de la renta, que incluya servicios o que no incluya, etcétera. Hasta obviamente negociar una alianza estratégica, negociar con un proveedor, negociar con un cliente. Entonces, todas estas negociaciones, por más pequeñas y cotidianas que veamos, nos van a ayudar, ¿sí?, a mejorar nuestras capacidades de negociación. Y cuando realmente tengamos que por nuestro trabajo sentarnos en una mesa y hacer una negociación internacional, ya estas habilidades van a irse puliendo poco a poco. El tipo de táctica que vamos a elegir va a depender de muchas variables, ¿sí? Y vamos a ir analizando algunas de ellas y vamos a ir revisándolas. Por ejemplo, el poder negociador, ¿sí? Entonces, la táctica va a depender mucho de cuál es mi poder de negociación, ¿sí? De qué parte es la más fuerte o qué parte está en una posición de fortaleza, ¿sí?, para poder utilizar tácticas más agresivas o posiblemente tácticas defensivas, ¿sí? Entonces yo debo analizar cuál es mi poder de negociación. Tengo un alto poder de negociación, es bajo, es equiparado, entonces mi táctica va a ser agresiva si es que yo tengo un alto poder negociador. Pero si es que es baja, si es que es bajo mi poder de negociación, obviamente yo voy a utilizar un poco una táctica un poco más a la defensiva. Otra de las variables que debemos analizar para elegir la táctica es el tipo de negociación. Entonces, no es lo mismo, como les había dado el ejemplo, no es lo mismo, por ejemplo, queremos rentar un local para poder atender ahí a nuestro público en nuestra empresa. Entonces, no es lo mismo negociar un contrato de renta de un inmueble a la constitución de una joint venture. Porque por último, el contrato del inmueble, primero, pueden haber muchísimas más alternativas. Segundo, los montos del inmueble podríamos estar hablando de que son relativamente bajos. No son muchas las variables que considerar. En cambio, en un tipo de negociación donde existen muchísimos factores, como una joint venture, desde cuál es el capital que va a invertir cada socio, cuál es el tipo de manejo que se va a dar administrativo, quién va a estar a cargo del manejo administrativo, dónde va a estar la mayor parte del control, en qué parte de los socios, ¿sí? Cómo está la parte de la infraestructura, la jerarquía, etcétera. Entonces, cuando hay muchas cosas que negociar, entonces obviamente ahí eso va a ser un factor muy, muy influyente en determinar qué táctica vamos a utilizar. La cultura, realmente la cultura, como hemos visto a lo largo de estas sesiones también, es un influente básico, clave en lo que son las negociaciones internacionales, ¿sí? Porque obviamente hablamos de culturas que pueden llegar a ser muy, muy diferentes a las nuestras, incluso estando en el mismo continente, hablando el mismo idioma, podemos toparnos con culturas
diferentes a las nuestras, que tengan incluso connotaciones diferentes a las palabras, a los movimientos, a los gestos, etcétera. Entonces, la nacionalidad y la cultura de la contraparte influye en el tipo de maniobra que se utiliza para convencer y conseguir nuestros objetivos. Entonces, de hecho, estos aspectos culturales van a ser determinantes a la hora de utilizar con mayor profundidad o con más fuerza una estrategia u otra, ¿sí? Vamos a ver también otro de los factores es la personalidad del negociador. Y es que es más eficaz utilizar tácticas en las que uno se sienta cómodo, ¿sí? Porque obviamente, si un negociador, no hablemos de persona extrovertida e introvertida, hablemos de una persona un poco más abierta y un poco más observadora, ¿sí? Entonces, dependiendo a la personalidad del negociador o que influya más dentro del grupo negociador, pues va a depender también qué tipo de estrategia vamos a utilizar que no vaya en contra del carácter del negociador, porque puede poner en evidencia cuál es la verdadera intención de la misma. Puede, en lugar de confundir a la otra parte, va a terminar confundiéndonos a nosotros mismos, ¿sí? Y pretender ser alguien más con el objetivo de utilizar una estrategia, pues seguramente no nos va a ir muy bien a menos de que manejemos grandes estándares de simulación, de actuación incluso, etcétera. Entonces debemos tomar en cuenta que las tácticas que vayamos a utilizar van a depender mucho también de la persona que está negociando, ¿sí? Entonces, si es una persona un poco más observadora, no la vamos a poner con una estrategia agresiva. Si es que es una persona que en cambio tiene mucho autocontrol, que le encanta hablar, que tiene una facilidad de palabra única, no le vamos a poner con una táctica de defensa, una táctica de que no suelte información, etcétera, porque va en contra de lo que él es, ¿sí? Obviamente también la táctica va a depender de la experiencia del negociador, ¿sí? Y este factor, sobre todo, se trata de la experiencia negociadora en el entorno internacional, porque ya hemos visto que no es lo mismo la negociación nacional que internacional. Y obviamente podemos ir aprendiendo sobre tácticas de negociación, podemos ir aprendiendo de nosotros mismos cómo somos al momento de negociar, ¿sí? Pero sí cambia el panorama totalmente cuando hablamos de una negociación internacional. Entonces, la experiencia va a ser también uno de los factores que van a determinar qué táctica voy a utilizar, ¿sí? Sabemos que en el entorno internacional incluso hay muchas mayores incertidumbres que en el entorno nacional. El hecho de negociar con alguien, incluso que ya se negoció previamente, condiciona los movimientos y maniobras que tengamos en la nueva negociación. Entonces, si ya estamos negociando con el mismo proveedor, con el mismo cliente, es la segunda vez, la tercera vez, ya vamos conociendo un poco cómo es el teje y el maneje de esa empresa en la negociación. Muy independientemente incluso de que si siga o no la persona que ha negociado con nosotros, el equipo que ha negociado con nosotros, pero ya podemos tener una idea, ¿sí? De cómo es la forma en que ellos negocian. Obviamente, no podemos dar por hecho y por sentado de que van a seguir manejando la misma forma de negociación, pero sí nos puede dar ya un antecedente para prepararnos. Vamos a ver ahora cuáles son los tipos de tácticas de negociación, ¿sí? Obviamente las tácticas pueden ser muchísimas, una lista enorme, ¿sí? Pero obviamente debemos centrarnos, ¿sí? En las tácticas profesionales, ¿sí? Y en estas vamos a diferenciar entre lo que son las tácticas profesionales directas, persuasivas, ¿sí? Las tácticas agresivas e incluso las tácticas desleales, ¿sí? ¿Por qué vamos a topar el tema de las tácticas desleales? Porque es algo que sobremanera debemos evitar y que debemos conocer para incluso no ser víctima de tácticas desleales.
Las tácticas profesionales son las que se utilizan mayormente en una mesa de negociación y son maniobras que tratan de influenciar en la conducta y en el comportamiento de la otra parte. Obviamente, ¿para qué? Para conseguir nuestro objetivo, ¿sí? Para que nos den una concesión, retomar una negociación que se encuentra en un callejón sin salida, forzar un acuerdo, etc. Una condición necesaria para que estas maniobras consigan su objetivo es que la contraparte no perciba precisamente de que está siendo objeto de una táctica. Dentro de las tácticas profesionales se pueden clasificar en dos grupos, las directas y las indirectas o persuasivas, ¿sí? Las directas, pues, es apostar a lo alto. Entonces, mi táctica es definitivamente mis objetivos. Recuerdan que habíamos visto ese rango de aceptación, pues yo voy con lo alto. Entonces, yo digo, mira, si tú quieres comprar mi producto, tienes que pagar, no sé, les pongo $20 por unidad. Eso es apostar a lo alto. Y aparte me tienes que llevar un volumen no mínimo de 10,000 unidades. Y aparte me tienes que prepagar. Y tú pagas el flete. ¿Sí? Entonces yo estoy directo. Mi táctica es apostar a lo alto y es clara. ¿Sí? El control y la utilización del espacio. Obviamente, cuando nosotros, es como cuando existe un partido de fútbol. ¿Sí? Cuando se juega de local es diferente a cuando se juega de visitante. Lo mismo pasa en las negociaciones internacionales. No es lo mismo una negociación estando uno de local en su propio país, en su propio ambiente, en su propio espacio, incluso en su propio uso horario, que estar de visitante cuando las condiciones van a ser diferentes para nosotros, ¿sí? El control y la utilización del tiempo también es una de las tácticas. Entonces, yo programo y yo digo, mira, se va a realizar en tal lugar, no sé, por ejemplo, en un restaurante, en un área privada del restaurante, en mi país, obviamente, en esta ciudad, no sé, a tal hora, ¿sí? Y con estas personas, ¿sí? Incluso se aplican algún tipo de tácticas para confundir a la otra parte, ¿sí? A veces, para que no se sientan muy cómodos negociando, se puede aplicar tácticas de que no esté muy cómoda la sala de reuniones, que haya muchos ruidos excesivos, incluso que haya interrupciones, que no haya los medios para hacer presentaciones, ¿sí? Entonces pueden ser algunas tácticas premeditadas para presionar psicológicamente a la parte. Entonces, si es que yo no me siento bien en un lugar, yo puedo de esta forma presionar a la otra parte para que llegue al acuerdo más fácil y pueda la otra parte salir de esa zona donde no se siente a gusto, ¿sí? Obviamente no son tácticas o maniobras que se utilizan siempre porque generalmente en las negociaciones internacionales, sobre todo si es que, por ejemplo, en mi caso, que yo he hecho muchas negociaciones del tema de flores, han llegado clientes, pues yo la verdad he tratado de que al contrario se sientan muy a gusto, de que se sientan muy cómodos, de generar confianza además, ¿sí? Pero obviamente dependiendo de las negociaciones y como les digo, dependiendo mucho de las variables que habíamos visto antes, pues vamos a ir utilizando las tácticas, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, yo no podría, porque es parte de mi personalidad, el tratar bien a las personas, el hacerles sentir a gusto, ¿sí? El darles toda la comunidad que esté a mi alcance. Obviamente yo no podría utilizar una táctica que cause desconfort a la otra persona cuando no es parte de mi personalidad, ¿sí? Pero no está de más entender que existen ese tipo de estrategias. Entonces, especialmente cuando se viaja a países lejanos, tenemos también el tema del cansancio por los vuelos, de la diferencia de horarios, incluso los hábitos del dormir, del comer, pueden ser realmente motivantes para que la gente que ha viajado al otro país necesite salir de la negociación muy rápido, ¿sí? Y también se puede aplicar la otra parte, ¿sí? Entonces, yo sé que estás cansado, yo sé que no puedes comer, yo sé que no puedes dormir, entonces yo voy a tratar
de ser el mejor anfitrión. Y de esta forma, yo más bien lo que hago es que caiga en mis manos, ¿sí? De tenerlo en mis manos por el trato que le estoy dando. Esa también puede ser otra forma del control del espacio y del tiempo, etcétera, pero de una forma más amable. Así, de esta forma, yo estoy controlando un poco más de la situación porque estoy diciendo, mira, tú dependes de mí para sentirte cómodo, ¿sí? Un aspecto muy importante es el control y la utilización del tiempo de ocio, la informalidad propia de las actividades sociales complementarias. Y es que sí existen, ¿sí? Por ejemplo, yo les había comentado que vinieron unos clientes de mi esposo obviamente tuvo digamos, el 80% del tiempo hablando de los productos, de los precios, visitando las fincas productoras, etcétera, pero también dejó un espacio para un poco de actividades más recreativas, ¿sí? ¿Para qué? Para que se pueda incluso generar un poco más de confianza, ¿sí? Y se pueda de alguna forma influenciar en el comportamiento de la otra parte, ¿sí? Pero obviamente en ocasiones las recepciones importantes son con representantes diplomáticos, por ejemplo, entonces ya estamos hablando de otro tipo de eventos sociales, ¿sí? Cenas en restaurantes de prestigio, invitaciones para fiestas familiares de los anfitriones, pero son fiestas muy glamorosas, etcétera. Entonces también puede ser un medio de manipulación que puede ser un requisito para negociar, ¿sí? Entonces, estas actividades sociales también pueden hacer parte de toda esta táctica de negociación. Como ustedes ven, todo, desde el inicio, desde el saludo hasta la despedida, hasta firmar el acuerdo, puede formar parte de una táctica. No se diga el manejo de las salas de reuniones, del tiempo de ocio, del trato que se da, etc. Dentro de las tácticas directas que habíamos visto, tenemos el control y utilización del tiempo. Sí, entonces el tiempo se puede utilizar y controlar de varias formas para beneficio propio. Uno de esos es el retraso. En el caso de las negociaciones, se trataría de retrasos e interrupciones que se provocan cuando las discusiones no van por un buen camino para nuestros objetivos. Entonces son una especie de que nos ayudan a ganar tiempo para preparar un contraataque, ¿sí? Aunque obviamente los retrasos nunca son buenos y si hablamos de un tema profesional, mucho menos, pero puede ser parte de una estrategia. Ahí nosotros, si es que somos víctimas de esa táctica, debemos darnos cuenta, ¿es una táctica o simplemente, bueno, las personas lastimosamente no todos son puntuales, ¿sí? O también nosotros, la otra parte, puede darse cuenta que es o un comportamiento nuestro que se salió de las manos o que estamos elaborando una táctica para ganar tiempo. Los límites de tiempo también es una forma, es una táctica de controlar la negociación, ¿sí? Y es, por ejemplo, fijando límites. Cuando sabemos que el tiempo es escaso, los plazos de terminación imprimen una sensación de urgencia a la otra parte y así presionamos a que se acceda a un acuerdo. Entonces, por ejemplo, en el tema de flores, que conozco bastante, cuando existen negociaciones para fechas importantes, como por ejemplo el 14 de febrero, pues se les da un límite de tiempo a los clientes diciéndole, mira, tú tienes hasta esta fecha para confirmar tu preorden del día de San Valentín. Caso contrario, ya estará sujeto a la disponibilidad día a día. Entonces puede que haya mucho en el mercado, puede que no haya nada, puede que los precios sean súper altos y no aproveches la oportunidad de esta negociación que te estoy brindando, ¿sí? ¿Y por qué es muy creíble esta táctica? ¿Por qué? Porque el límite de tiempo realmente es un factor, porque se debe empezar a cortar la flor para prepararle para que salga en esa fecha, ¿sí? Entonces, es una forma de ponerle un límite. Mira, si no me dices hasta, creo que saben cerrar en diciembre, si es que no me dices hasta diciembre o en octubre, noviembre, diciembre, pues ya esa negociación no se va a cerrar. Y es una forma de presionar fijando este límite. Otra de las estrategias que tenemos es el uso de la información, ¿sí? Y ya habíamos hablado de este tema. La información entrega un poder a quien lo tiene y
puede dar un poder también a quien lo consigue, ¿sí? Entonces, la importancia que tiene el disponer de información durante el proceso de información, tanto sobre el entorno, el sector, como la situación de la otra parte, todo eso puede integrarse y puede volverse parte de una táctica de negociación, ¿sí? Pero si no contamos con suficiente información, pues va a ser difícil explotarla. Entonces, el uso de la información definitivamente es una táctica que sí o sí se debe utilizar. Ahora, también tenemos la otra parte, que también podemos tener nosotros una táctica la cual demande nuestra habilidad para ocultar información o irla proporcionando poco a poco según sea el momento, ¿sí? ¿Qué tan complicado es conseguir mercado fuera del país en el caso de querer ofertar fresas? Ya, Wilson, por favor, las preguntas las hacemos unos 10 minutos antes y me haces acuerdo de contestarlas, ¿sí? Para Ok, así, claro ya que sí. listo, para así no desviarnos mucho, ¿sí? Ya. Entonces, el tipo de negociación, la nacionalidad, la personalidad de la otra parte, en qué fase se encuentra el proceso de la negociación, serán los puntos para tener en cuenta qué información yo puedo compartir, ¿sí? Obviamente acerca de nuestros intereses reales, las posturas, preferencias, ¿sí? Pero además suministrar información suele ser la única vía para conseguir a su vez información de la otra parte, ¿sí? Entonces es una táctica que vamos a emplear, ya sea la táctica de ocultar, de proporcionar poco a poco, o la táctica de proporcionar toda la información disponible. ¿Para qué? Para conseguir de igual forma la información de la otra parte, ¿sí? Otra de las tácticas directas, ¿sí? Es hacer referencia a los competidores, ¿sí? Y una táctica que siempre se utiliza en mercado internacional o nacional es recordar a los compradores, ¿sí? Que tienen otras ofertas similares o incluso mejores. Entonces, ya sea recordar al comprador o al vendedor que existe otras alternativas mejores, incluso si no sea cierto. Aunque muchos sepamos que puede ser cierto o no, el hecho es que ya te está creando algo de incertidumbre. Y aunque sea muy trillado el utilizarla, no sabrás nunca si es real o no. Entonces, obviamente, para que suene más real, pues ya dependerá de la manera convincente en que la hagamos nosotros, en que la planteemos nosotros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo quiero recordarle a un comprador mío, decirle, mira, los demás clientes ya me pasaron su orden, ya cerraron conmigo esta temporada, tú te vas a quedar sin flor, los demás me están pagando este precio, ¿sí? E incluso te puedo indicar si quieres y te puedo dar nombres si quieres, etcétera. Entonces, decirle, mira, si tú quieres información, yo te la doy, soy un libro abierto. Que la tengo o no, que al final la esquive y no la dé, es otra cosa, pero debo sonar convincente. Y lo mismo a un vendedor, decirle, mira, si tú no me das ese producto, bueno, a mí me tocará esperar una semana más, pero puedo contactar a mi otro proveedor y él me va a ayudar con lo que te estoy pidiendo a ti y tú no me puedes dar, ¿sí? Independientemente de que sea cierto o no, debemos sonar convincentes, ¿sí? Esa es la táctica en realidad. Que seamos convincentes con el recordarle al comprador o al vendedor, según sea el caso, que existen otras ofertas u otras opciones que incluso pueden ser mejores. Otra de las tácticas es el sí, pero a cambio de. La forma de hacer concesiones más beneficiosas es que toda propuesta se haga siempre a condición de que la otra parte nos conceda algo, nos dé algo a cambio. Se trata de no dar gratis nada. Entonces yo le puedo decir, ok, está bien, te voy a esperar 2 semanas más para cerrar el trato, pero sí me llevas más producto, pero sí
me aceptas, no sé, que te entregue primero el 50% del producto y a un mes el otro 50% porque tengo que cumplir con otros compromisos. Sí, te espero que me pagues el 50%, pero si me llevas esta cantidad, pero sí me pagas este precio, ¿sí? Entonces, las concesiones se van haciendo sin pedir nada, que se vayan haciendo sin pedir nada a cambio, se va perdiendo fuerza, ¿sí? Cualquiera que sea la concesión que demos, debemos procurar, debemos tratar de siempre pedir algo a cambio. Así sea algo que en realidad no sea beneficioso para nosotros, pero debemos dejar sentado en la mesa de negociación que no estamos dispuestos a dar nada a cambio, de dar algo a cambio de nada. Entonces debe existir un a cambio de, ¿sí? Eso es una de las tácticas que también debemos emplear. Estamos dispuestos a ceder, eso ya lo sabemos. Nuestra táctica es que vamos a ceder, pero a cambio de. La demanda final, esa es otra de las tácticas y se produce cuando se está a punto de conseguir un acuerdo, con la esperanza de que la otra parte que ya lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo, ¿sí? no quiera alargar más el proceso de la negociación y realmente decida darnos una última concesión, ¿sí? Entonces, está bien, hemos aceptado que desde esta fecha a esta fecha, yo te voy a entregar 10,000 unidades de este producto a tal precio con este descuento entregado en tu puerta. Entonces ya, ese es el acuerdo. Pero ya al momento en que estamos diciendo sí, está bien, entonces quedamos, pero ¿sabes qué? Necesito que me prepagues el 50%. Entonces ya va a ser como, ay Dios mío, ya, o sea, por último, está bien, de acuerdo, te cedo esa parte. ¿Sí? Entonces es como esperar, la táctica va a ser esperar al último, cuando ya la otra parte se siente que ha ganado, siente que ha conseguido, para nosotros lanzar como la última estrategia o la última petición y decir, mira, pero te doy todo eso, pero me tienes que dar esto. ¿Sí? Entonces, cuando ya, eso obviamente, recuerden que las tácticas debemos ir viendo en qué etapa de la negociación estamos, cómo está la otra parte, en qué tipo de negociación estamos, quién tiene el poder de la negociación, ¿sí? Entonces, esta es una táctica que podemos dejarla para el final de la negociación, para finalmente conseguir lo que nosotros hemos querido. Ir al detalle, perdón. Es muy probable que en algún momento, en alguna etapa de la negociación, haya que entrar en detalles técnicos, financieros, legales, ¿sí? Entonces, profundizar más de lo habitual en uno de esos ámbitos y hacerlos en el momento más apropiado puede dar buenos resultados, ¿sí? Entonces, si es que vamos, nuestra táctica va a ser ir a detalles técnicos, ¿sí? Que la idea no es confundir, pero sí decir, mira, yo sé de lo que estoy hablando, entonces las cosas se hacen así. Y con detalles técnicos, entonces vamos a terminar convenciendo a la otra parte, ¿sí? Y lo mismo pasa con los detalles financieros. En algunos casos se puede interesar cada propuesta, que cada propuesta se valore en términos económicos, profundizando entonces en los aspectos financieros, ¿sí? Entonces, en algún momento de la negociación podemos ya entrar en profundizar, en ya dar un poco más de información acerca de detalles financieros para que la otra parte termine convenciéndose de que nuestra propuesta es la adecuada. Y por último, también tenemos los detalles legales. Las negociaciones, sobre todo, y es lo que nos compete a nosotros entre empresas de países distintos, se deben además aplicar de acuerdo a normas nacionales o internacionales, ¿sí? Insistir en el cumplimiento de estas normas puede ser también una maniobra, ¿sí? Entonces, yo estoy importando de China y a mí me piden que tenga un certificado INEN con algunas características del producto, ¿sí? Entonces, mi detalle legal se basa en que debe cumplir con estas especificaciones porque para yo vender en mi país me piden que cumpla con estas normas INE, ¿sí? Entonces, no hay forma de que la otra parte se niegue. ¿Por qué? Porque es un tema legal.
es un tema que ni yo misma puedo controlar, ¿sí? Entonces, ese también puede ser uno de los puntos o las tácticas que utilizamos para conseguir lo que nosotros hemos ido a buscar, ¿sí? Otra de las tácticas directas es apelar al prestigio, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros, para poder conseguir nuestros objetivos, podamos citar los logros poco a poco, ¿sí? Entonces, vamos a ir expresando todos los méritos, todos los alcances que hemos tenido de forma progresiva en todo el proceso de la negociación, ¿sí? No se trata de hostigar o de atosigar desde un inicio y decir, mira, pero es que yo soy esto, yo hago esto, yo he conseguido esto, ni nada por el estilo, sino poco a poco para que como táctica la otra parte sepa que sí tenemos algún tipo de poder, de imagen en el mercado, etcétera, ¿sí? Entonces puede ser también apelar a nuestro prestigio una de las, y poco a poco obviamente una de las tácticas. Mostrarse seguro. Eso es importantísimo. Se debe demostrar una actitud serena, una actitud muy honesta, propia de la empresa que debido a su posición y poder de negociación está por encima de las circunstancias o de la situación de la negociación, ¿sí? Y que va por la verdad por delante y que no tiene nada que ocultar. Entonces, esto, el apelar al prestigio, el que nosotros usemos a nuestro prestigio, nuestra imagen, nuestra reputación, como táctica, vale mucho siempre y cuando nos mostremos seguros de lo que somos. Listo. Vamos ahora a ver otra, que es adelantarse a las objeciones, ¿sí? Y es como en toda negociación, incluso, no sé si ustedes en algún momento han visto en el tema de ventas, sí, desde esa parte de ventas nos enseñan a adelantarnos a las posibles objeciones que nos pueda dar un cliente. Y en una negociación internacional, pues se emplea realmente como una estrategia muy válida. Entonces, lo que debemos es adelantar, ¿sí? Investigar qué posibles objeciones de la otra parte podemos encontrar durante el proceso. Y obviamente, esta puede ser utilizada como una munición en la mesa de negociaciones, ¿sí? Entonces, es mejor, al momento de adelantarnos a las objeciones, desarmarlas, ¿sí? Restando importancia a temas que pueden ser conflictivos. Entonces, si es que ya alguna persona me dice, pero la otra parte dice, lo que pasa es que no te puedo pagar ese precio, o ya sabemos que el cliente va a decir, no te voy a pagar ese precio porque el flete aéreo va a ser demasiado alto en esa época, ya debemos adelantarnos a las objeciones y decir, mira, todo el mundo va a pagar esa tarifa aérea alta. Entonces, lo único que tú tienes es que centrarte en el producto, porque todo el mundo va a estar en la misma condición competitiva con respecto a la tarifa aérea. Entonces, ya nos adelantamos. Ese no va a ser un tema de conflicto porque ya la superamos, ya la desmantelamos totalmente. Promesas y recompensas. Para motivar a la parte contraria a que acepte una propuesta, se puede utilizar una fórmula de promesas o recompensas. Entonces, lo que hemos hablado, ¿sí? El sí. Si ustedes nos conceden un 20% de descuento, el próximo año podrán seguir siendo nuestros proveedores. O si firmamos este acuerdo en este momento, también te voy a llevar para mis otras sucursales, ¿sí? Entonces es un poco el prometer que si me das un descuento o si me envías con tales condiciones el producto, yo te prometo esto. Entonces es un poco el contrario de la otra, de sí te voy a dar esta concesión, pero si tú me das esto. Esto es al contrario. Si es que tú me das, yo te doy, ¿sí? Entonces, es una forma de obtener algo, de obtener una concesión y yo adelantarme a recompensarle por la concesión que me está dando la otra parte, ¿sí? Entonces, es algo muy bueno porque demuestra nuestra capacidad negociadora, nuestra posición de poder en la negociación, incluso
la otra parte va a tener la percepción de que está hablando con una persona o con un equipo negociador que tiene la suficiente autoridad para tomar decisiones, ¿sí? Entonces es una muy buena táctica también para nosotros adelantarnos un poco a las jugadas. Tenemos también tácticas indirectas o persuasivas, ¿sí? Una de ellas es, bueno, en forma general lo que tratan es de influir de una forma indirecta, de una forma muy sutil, ¿sí? En factores un poco más psicológicos de la contraparte, ¿sí? Entonces no van directo, no se perciben a simple vista. Entonces, no es de que te doy el 20%, sí me llevas tanto. No, van a ser de una forma indirecta, muy sutil y muy a los factores psicológicos de la otra parte. Entonces, una de estas tácticas puede ser el deteriorar la confianza, ¿sí? Y se trata de disminuir la confianza que tiene la contraparte, ¿sí? En sí mismo, no en nosotros, en sí mismo. ¿Por qué? Entonces vamos a ir hablando, por ejemplo, de ok, sí te puedo llevar, pero sabes que sus niveles de calidad han bajado. Entonces yo ya no te puedo pagar lo mismo. ¿Por qué no consiguen fidelizar a sus clientes? Sí, o sea, por ejemplo, ¿cuál ha sido tu crecimiento con clientes en mi país? No has crecido, entonces quiere decir que soy tu única opción, ¿sí? Entonces estoy mermando su confianza, estoy diciendo, mira, o lo tomas o lo dejas porque yo soy quien tiene el poder en este momento de la negociación. Y obviamente lo que queremos es crear inseguridad en la otra parte. Las tres posturas más utilizadas para poder disminuir la confianza de la parte contraria son mostrarse decepcionado por determinado comportamiento, propuesta, concesión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, es decir, mira, llegaste media hora, o sea, qué terrible, qué falta de respeto, no son una empresa seria, tienen una imagen que me ha dejado mucho que desear, o se demoraron un mes en entregarme mi producto, ha sido terrible, me generaron esto con mis clientes, ¿sí? Entonces, mostrarse verdaderamente decepcionado por algún comportamiento. Adoptar un aire de suficiencia y actuar como si nuestros juicios, razonamientos, opiniones fueran incuestionables, ¿sí? Entonces, es como les había dicho. Mira, tú no tienes más clientes en este país, soy el único, has intentado abrir otros distribuidores y no has podido, entonces verdaderamente la única opción es la que yo te estoy dando. Sí, entonces no puede él cuestionar, no puede él debatir esa parte. Poner a la defensiva a la parte contraria de forma que sienta la necesidad de descubrirnos su postura e intereses, lo que constituye una información de inmenso valor en cualquier negociación. Entonces, cuando le ponemos en la defensiva, cuando le ponemos en que en lugar de enfocarse en los intereses, se enfoque en cómo me defiendo lo que me está diciendo, pues ya empezamos nosotros a deteriorar la confianza. Otra de las tácticas es generar incertidumbre, ¿sí? ¿Y cómo lo logramos? Uno, que ya habíamos visto dentro de las tácticas directas, es ocultando información, emitiendo información confusa, ¿sí? O realizando movimientos imprevistos, pero que no sean de manera directa, que la otra parte no lo perciba de que me hizo una pregunta y yo no le respondí. No, simplemente yo oculto la información. Entonces, estoy generando incertidumbre. No llegando a conclusiones, no comprometiéndose, revisando los asuntos poco a poco y en realidad no tomar decisiones. A todo decir sí, pero deberíamos ver esto, deberíamos analizar esto, no me parece, entonces vamos a crear incertidumbre. La otra parte no va a saber exactamente en qué suelo está pisando, ¿sí? Listo, chicos. Vamos a dejar ahí el tema de las tácticas y vamos a continuar en la próxima sesión, que si no estoy mal es el día 17 de agosto. Ahora sí, Wilson. Wilson, tú me hiciste una pregunta, ¿verdad? Dice, ¿qué tan complicado es conseguir mercado fuera del país en el caso de querer ofrecer? Ya, no es complicado, pero tampoco es muy fácil, ¿sí?
Existen varias formas en que uno puede conseguir clientes en el exterior, ¿sí? Tú tienes primero la Cámara de Comercio, tienes el Ministerio aquí de Productividad y Relaciones Internacionales que te pueden ayudar y que te pueden guiar. Si es que no quieres acudir al Estado a que te ayuden y que te guíen, por ejemplo, tienes ProEcuador, creo que se llama así, ProEcuador, que ellos generalmente ayudan a las empresas a conseguir o a ubicar producto en el exterior, pero si quieres hacerlo tú un poco más directamente, pues existen, por ejemplo, asociaciones de empresas mayoristas que compran flor, que compran frutas en el exterior. Entonces, dependiendo del mercado, tú puedes ir y ahora con el Internet puedes ir revisando primero a qué tipo de cliente quieres irte. ¿Quisieras irte a un supermercado directamente? Bueno, ¿qué necesito para ir a un supermercado? Quiero irme a un mayorista. Bueno, ¿qué necesito para un mayorista? Y dependiendo de eso, ir consiguiendo información. Y ya con la información, pues ya tienes que empezar a hacer acercamientos, sí, con el producto, con el empaque, con la forma de negociación, si es que envías con precio FOB, si envías con precio CIF, envías congeladas, envías frescas, etcétera. Como les digo, no es difícil conseguir un mercado afuera, mucha gente lo hace, pero tenemos que ir poco a poco. Y obviamente armando un plan, ¿sí? Un plan para poder nosotros vender en el exterior. No sé si eso un poco respondió a tu pregunta, Wilson. No, no, sí, Inge, sí. Lo que pasa es que el tema mío era por los permisos. No sé qué tan complicados es lo que les dan al momento de querer ofertar el producto fuera. Bueno, los permisos, entiendo yo que lo que son frutas y, por ejemplo, flores, necesitas un certificado de agrocalidad, ¿sí? Entonces, agrocalidad, que es parte del Ministerio de Agricultura, ellos son los que van a certificar, obviamente, que tu producto es apto para la exportación, en el sentido de que, por ejemplo, en las flores que no tengan insectos, que no tengan otro tipo de, ¿cómo se? Bueno, sí, insectos, básicamente, plagas y que sean aptas para la exportación. En el caso de las fresas también necesitas primero los permisos aquí de agrocalidad para poder enviar. No son difíciles, pero obviamente si es que tienes que hacer cambios en, no sé, en el cultivo, por ejemplo, o en el procesamiento del producto, pues puede que te resulte invertir o algo así, pero si es que quieres exportar, tienes que hacerlo para obtener los certificados de agrocalidad. O sea, eso sería como la carta de presentación para No, poder no es una exportar. carta de presentación. Eso es un certificado que te dan para que tú puedas exportar. O sea, para eso dice, de aquí sí puede salir, porque si no tienes un certificado de agrocalidad, ni siquiera puede salir la carga de aquí. Mm, ya, ya, ya. Ya, Ujú. Inge. De ahí, Listo. obviamente, y para lo que son comestibles, obviamente, y dependiendo de los países donde vayas, pues te pueden exigir sellos de temas orgánicos y todas esas cosas. Entonces, pero hay que hacer una planificación, o sea, tienes que planificar muy bien a qué país y dentro de ese país, a qué ciudad y dentro de esa ciudad, a qué tipo de negocios te quieres lanzar. Ah, ya, listo, listo, Inge. Muchas gracias. Listo, Wilson. No sé si tienen alguna otra inquietud. Señora, muy buenas noches. ¿Qué tal, Una Fabián? consulta. Ujú, Yo para llegar a ser un importador y exportador, ujú. necesito contratar a algún agente aduanero o alguna compañía para poder hacer el pedido, o sea, el producto, comprar un producto internacional o Sí, necesitas tener un agente aduanero, porque el agente aduanero es la persona autorizada por la aduana para poder sacar la carga o el producto. Pero sí necesitas, además que el agente aduanero te va a ayudar con todos los trámites pertinentes, con pago de aranceles, con todos los documentos que debes presentar para la importación, etc. Ojo que una importación debe ser mayor a los $400. Si es que estás trayendo menos de 400, no, menos de 400, perdón, no necesitas. ya, pero en este caso, si yo contrataría un agente aduanero, yo ya no entraría a la negociación, sino entrarían ellos.
No. Ellos solamente se encargan de la parte de aduana como tal. La negociación de precios, de productos, de tiempos de entrega, eso ya es tuyo como parte importadora o exportadora. Ya, ok, esta partecita me tenía un poquito confuso. Listo, ingeniero, gracias. Listo, Fabián, ok. No sé si tienen alguna otra inquietud, algún comentario. Bueno, chicos, entonces, si es que alguna otra duda surgiera, entonces la podríamos revisar en la próxima clase, ¿sí? Bueno, chicos, les deseo que tengan un lindo feriado y nos estamos viendo en la próxima sesión. Que tengan una linda noche. Igualmente, gracias, ingeniero. Que tenga una buena noche. Gracias. Gracias. Entonces, está bien. Chao.